Bueno, vamos a empezar a ver este problema, la explicación de este problema que es muy interesante y bueno, por lo menos vemos este problema y ya queda como ejemplo de un modulador de banda lateral única, ¿no? Bueno, vamos a leer el problema, el enunciado se debe generar una señal USB, o sea, banda lateral única, banda lateral superior, por método de filtrado, o sea que voy a tener que filtrar la banda que no quiero, o sea, me quiero quedar con la banda lateral superior, voy a tener que filtrar la banda lateral inferior, tomando en cuenta las siguientes condiciones, que la banda base o el mensaje es de 300 Hz a 3400 Hz y la portadora tiene que ser de 20.000 kHz, 20 MHz. El filtro que voy a usar para filtrar la banda que quiero y eliminar la que no quiero tiene esta característica, donde tiene una banda de transición referido a F0, la frecuencia de sintonía, la frecuencia central, ya que es un filtro pasabanda, a F0 menos BT sobre 2, BT es la banda de paso, donde tendríamos 0 dB de atenuación, y 0,97 F0 menos BT sobre 2, o sea, tiene un delta F, yo le digo delta F, otros le pueden decir 2 beta. El delta F, una variación de frecuencia, una caída, un roll-off de un 3% respecto a la frecuencia central. Además tiene una característica que es que el ancho de banda de la banda de paso, o sea, el ancho de banda de la banda de paso, no BT, no es el ancho de banda de transmisión, sino que es el ancho de banda de la banda de paso, es de el 1% de la frecuencia de sintonía. Bien. Primero debo demostrar que la solución directa no es posible. Después dibuje el diagrama en bloques de las etapas y coloque el espectro de frecuencia a la salida de los moduladores o de los mezcladores o multiplicadores. Determinar los valores de filtro y osciladores, considerando que cualquier otra emisión espuria debe estar 40 dB por debajo de la deseada. Fíjense, 40 dB es este punto. O sea que yo, por lo menos, la banda lateral inferior, que es la que quiero eliminar, tiene que estar en este punto de filtro, por lo menos. Bueno, y finalmente dice, bueno, indique los cambios que debería realizar en caso de que no sea lo que yo quiero transmitir banda lateral superior, sino que sea banda lateral inferior. Con igual frecuencias portadoras y el mismo filtro. Bien, vamos a ver el problema. Para realizar, bueno, esto es lo que es el escaneado, que también lo tienen en su poder, o sea, lo pueden ver. Dice, bueno, para realizar una modulación en banda lateral única por el método de filtrado, tengo que filtrar la banda que no quiero. Para lo cual, primero, ¿qué hago? Hago una modulación en doble banda lateral, ¿ven? En doble banda lateral con un mezclador y el filtro pasabanda, cuya característica está en el enunciado. Y una vez que tengo la doble banda lateral, tengo que eliminar la banda lateral inferior, porque en este caso me tengo que quedar con la banda lateral superior. ¿Bien? Entonces, bueno, acá está la frecuencia portadora, o la frecuencia portadora, y esta sería la banda base o la señal modulante con esta característica. Bueno, yo voy a ubicar el filtro de esta manera. Fíjese que el ancho de banda de la banda de paso, lo ideal sería que esté acá, ¿ven? Que solamente abarque la banda lateral que yo quiero transmitir, pero
no voy a poder lograr esto, o no siempre voy a poder lograr esto, porque fíjense que la banda de paso tiene que ver con la frecuencia de sintonía, o sea, la frecuencia central del filtro. Si la frecuencia de sintonía está muy alta, entonces la banda de paso va a ser más grande que esto. Pero va a ser más grande hacia las altas frecuencias. O sea, yo tengo que tratar de que la banda de paso termine acá. ¿Por qué? Porque uno de mis objetivos más importantes es que solamente pase la banda lateral superior y elimine la banda lateral inferior, esta banda. ¿Bien? Entonces, bueno, el delta F, o esta banda de transición, este delta F, fíjense que de acuerdo a las características de la banda base, es de 600 Hz. Yo tendría que tener F1, mi frecuencia portadora, 20.000 kHz. Y F0, bueno, sería 20.000 kHz más 300 Hz más la mitad del ancho de banda, sería más 1550 Hz. Entonces sería 20.000 kHz más 1,85 kHz. Bueno, como ven, esta banda de paso va a quedar muy por arriba, o sea, de los 3,1 kHz que tiene esto, ¿no? Esto es lo que yo quiero transmitir, ¿ven? La banda lateral superior y la frecuencia portadora ubicada acá, porque es banda lateral superior, la frecuencia portadora no queda en el medio, de 20.000 kHz. Vamos a ver si lo puedo realizar. El problema mío es que delta F, la separación entre estas dos bandas, va a ser de 600 Hz. Y hay que ver si las características del filtro me lo permiten. Para lo cual, fíjense, voy a calcular el delta F. El delta F es este punto menos este punto, o sea, F0 menos Bt sobre 2, menos 0,97 F0 menos Bt sobre 2. Acá es donde está la atenuación de 40 dB, acá. Bueno, calculando me da 0,03 F0 menos Bt sobre 2. En este caso, F0 es igual a F1 más 300 Hz más 3100 Hz sobre 2. O sea, suponiendo que esta frecuencia de sintonía va a estar acá en el medio, siempre si la frecuencia de sintonía va a estar más allá, y bueno, me va a dar algo más grande. Pero estoy tomando algo más chico, o sea, el límite inferior. Me da F1 menos más 1850 Hz, 1,85 kHz. Y si yo asumo que la frecuencia 1, la frecuencia portadora primera, es la frecuencia portadora que quiero al final, 20.000 kHz, entonces F0 va a ser 20.000 kHz más 1,85, me daría 20.001,85 kHz. Delta F ahora, ya lo puedo calcular, 600,009 kHz. O sea, necesito un delta F de 600.000 Hz o 600 kHz. ¿Cuánto tengo yo disponible? 600 Hz. Conclusión, no es posible con una sola etapa. Necesito más etapas. ¿Cómo lo hago? Y bueno, voy a usar varias etapas. Entonces, en la primera etapa voy a tratar de armar mi banda lateral superior y para eso necesito un delta F, o sea, el delta F ya lo tengo porque está fijado por la señal modulante, 600 Hz. Entonces, ¿qué pasa? Voy a usar una frecuencia portadora, F1, que ya no la llamo FC, sino la llamo F1, que me permita que produzca un delta F
de 600 kHz. De 600 Hz, disculpen. Entonces, bueno, ¿ven? Entonces ahora hago la misma expresión anterior, pero digo, bueno, che, ahora el delta F es 0,6 kHz. 0,6 kHz. ¿Cuánto vale F1? Y bueno, despejo F1 y me dice que F1 es 19,7 kHz. Bien. El ancho de banda de transmisión me dice que es la frecuencia de sintonía dividido 100. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia de sintonía? Y bueno, si es 19,7 kHz la frecuencia portadora, a este 19,7, ahora estoy acá, le tengo que sumar 0,3 kHz y 1,55 kHz. Suponiendo que pongo la frecuencia de sintonía en el medio. Entonces, bueno, me da 21,55 kHz, la frecuencia de sintonía, en ese caso, y de acuerdo a la condición del filtro, el ancho de banda de la banda de paso es el 1%. Entonces, bueno, esto, fíjense, 21,55 kHz dividido 100 me da 0,21 kHz. Entonces yo puedo adoptar este filtro, lo puedo adoptar en 3,1 kHz, la banda de paso. Adopto 3,1 kHz, la banda de paso de ese filtro. Es posible porque pongo la frecuencia de sintonía en 21,51 kHz. Primera etapa resuelta, ¿ven? La primera etapa resuelta, 19,7, acá el mezclador, entra MDT, acá tengo el filtro pasabanda, que lo llamo filtro pasabanda 1, con una frecuencia de sintonía 1 de 21,55 kHz y una banda de paso de 3,1 kHz. Todo posible de acuerdo a las características que me dieron en el enunciado del filtro. Entonces, con esto, ¿ven? Hago la convolución a 19,7, pongo el filtro, el delta F me da, la banda de paso me da, pim, pim, elimino la banda lateral inferior y me queda la banda lateral, me queda la señal en banda lateral superior. Bárbaro. Pero, fíjense, la frecuencia portadora no es la frecuencia portadora que me está pidiendo el enunciado, que es 20.000 kHz. Es F1, 19,7 kHz. Me falta un montón para 20.000. Entonces, bueno, voy a hacer una segunda etapa para trasladar esta señal a 20.000 kHz o cerca de 20.000 kHz. Entonces, bueno, ¿ven? Para lo cual hago una multiplicación por F2, ¿ven? Acá tengo F2 y menos F2. Y la convolución de esto me da esto, ¿ven? Centrado en F2, se va F1 hacia arriba y F1 hacia abajo. Esta banda se va acá y esta señal se va acá. O sea, produzco de vuelta una banda lateral superior y una banda lateral inferior, como siempre. Que hago este tipo de modulación, ese tipo de mezclado, esta mezcla. La ventaja es que ahora la separación entre estas dos bandas, el delta F que yo hablo, es más grande, porque fíjense, tengo un delta F2 de 2 F1, o sea, 2, 19,7, más 2,03 kHz. En total tengo un delta de F de 40 kHz. Bien. Entonces ahora voy a tratar de buscar, fíjense que no me permite poner la frecuencia portadora, esta frecuencia portadora que quedaría acá, no puede ser 20.000 kHz, porque dijimos que para usar 20.000 kHz necesito un delta F de 600 kHz.
y acá tengo 40, o sea que esta segunda etapa va a pasar, voy a necesitar una tercera. Pero bueno, por ahora puedo calcular el delta F, la frecuencia de sintonía 2, de acuerdo a esto de 40 kHz, a este delta F, me da que la frecuencia de sintonía, bueno, y pongo la frecuencia de sintonía, asumo que tiene que ser mayor que F2 más F1 más 1,85 kHz, o sea, mayor que esto, acá, este lugar, mayor que esto, porque la frecuencia de sintonía va a estar de acuerdo al ancho de banda del filtro y el ancho de banda del filtro, de la banda de transición, va a depender de la frecuencia de sintonía, entonces tengo que jugar con eso. Entonces, bueno, pero digo que la frecuencia de sintonía va a estar mayor que esto. Podría ser igual, pero es mayor. Entonces, acá está. ¿Ven? Entonces, me da que la frecuencia de sintonía, la pongo acá y puedo despejar el F2, la frecuencia 2, esta frecuencia que uso para multiplicar. Y me dice que la frecuencia de multiplicación de la segunda etapa tiene que ser menor o igual a 1300 kHz, 1310 kHz. ¿Por qué menor? Y porque no se olviden que acá, o sea, dependiendo de la frecuencia de sintonía que yo use, la frecuencia F2 que yo use, la frecuencia esta de modulación que yo use, va a depender la frecuencia de sintonía. Entonces, una vez que yo pongo esa frecuencia de sintonía, me va a ver el ancho de banda de transmisión. Bueno, y el ancho de banda de transmisión tengo que calcular la mitad para sacar la frecuencia de sintonía y a partir de ahí sacar el F2. Bueno, entonces tengo que adoptar valores y ver si cumplen. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo necesito 1310 kHz. Yo puedo buscar una frecuencia de modulación F2 menor que 1310 kHz porque voy a cumplir con este delta F. Lo que no puedo buscar una frecuencia de modulación en el mezclado de la cosenoidal mayor que F2 porque entonces no voy a cumplir con el delta F. Entonces, en este caso, asumo una frecuencia de modulación de 1300 kHz. Bien. Y con 1300 kHz asumo un ancho de banda de transmisión de 14 kHz. Entonces, fíjense, la frecuencia, esto va a tener 14 kHz. Va a estar ubicado acá, va a empezar acá y se va a ir para allá los 14 kHz. Por supuesto, es más grande que 3,1 kHz donde termina acá, pero no me importa porque elimino esta banda que quiero eliminar. Entonces, 14 kHz. La frecuencia de sintonía va a estar en 7 kHz. Entonces, la frecuencia de sintonía va a ser F2 más F1 más 300 más 7 kHz, que es este punto. Entonces, F2 más F1 más 0,3 más 7 kHz. Esto me da 13,27, 1327 kHz. 1327 kHz. Bueno, la banda de transición del filtro, cuando yo armo el filtro, tiene que cumplir con por lo menos el 1% de esto. Fíjense que el 1% va a ser 13,27 kHz. O sea, mis 14 kHz está bien, puede ser, es realizable este filtro, por lo tanto cumple. Entonces, de vuelta, tenemos ahora a la salida de la segunda etapa, acá, tenemos una señal banda lateral superior,
¿Ven? Pero, de vuelta, tenemos el problema que esta frecuencia portadora va a ser igual a F2 más F1, que no es, está en el orden de los 1300 kHz, no es 20.000 kHz, como me está pidiendo el enunciado. Entonces voy a tener que hacer una tercera traslación para poner esta banda lateral superior en 20.000 kHz. Bueno, entonces voy a tener que hacer una convolución, un mezclado con una cosenoidal de frecuencia F3. Y me va a producir de vuelta esto. Banda lateral superior, banda lateral inferior. La ventaja es que el delta F va a ser más grande, el delta F3. ¿Lo podemos calcular? Sí, lo podemos calcular. Fíjense, es 2 F2 más F1 más 2 por 0,3. Fíjense que el 0,3 casi se pierde, casi no existe. Si ustedes no lo quisieran tomar, no les va a quedar, no les va a afectar mucho en este caso. Entonces, bueno, haciendo este cálculo me queda 2640 kHz de delta F. ¿Ven? Banda de transferencia, ¿no? Banda el delta F, ¿no? Donde varía de 0 dB a menos 40 dB. Nosotros habíamos calculado en la primera hoja que para poner la frecuencia portadora en 20.000 kHz necesitaba un delta F de por lo menos 600 kHz. Fíjense que este 2640 kHz es muy grande, es mucho más grande. Por lo tanto, no hay problema. Entonces, voy a poner ahora esta tercera traslación. Es ubicar, el objetivo ahora es ubicar este punto en la frecuencia portadora que quiero transmitir, 20.000 kHz. Bueno, entonces F3 más F2 más F1 es igual a 20.000 kHz. Y despejo F3. F3 me da 18.680,3 kHz. Ahora ya puedo, ¿ven?, filtrar la banda lateral superior y acá voy a ubicar 20.000 kHz. Debiera ahora definir el filtro pasabanda de la etapa 3, para lo cual tengo el punto inicial. Lo que tengo que saber es cómo va a ser la banda de paso para definir la frecuencia de sintonía del filtro. Entonces, acá ya tengo definida la frecuencia de la cosenoidal de la tercera etapa. FO, digo, la frecuencia de sintonía va a ser mayor que 20.000 kHz más 0,3 más BT3 sobre 2. BT3 sobre 2 es lo que yo todavía no tengo bien en claro. Entonces me dice, de acuerdo a esto, saco el 100%, el 1% de esta frecuencia, que es la más elevada. Digo, bueno, este tiene que ser superior a 200 kHz, ¿no? La frecuencia de sintonía va a estar, el ancho de banda, disculpen, el ancho de banda es el 1% de la banda de paso, es el 1% de la frecuencia de sintonía. Y la frecuencia de sintonía va a estar dominada por esta frecuencia, 20.000 kHz. El 1% de 20.000 es 200 kHz. Entonces digo, bueno, adopto, ven, el ancho de banda de transmisión tiene que ser superior a 20.000 kHz. Entonces adopto 220 kHz. Entonces me dice, ¿puedo adoptar 250 kHz? Sí, puedes adoptar 250, puedes adoptar 240, se va a cumplir igual. O sea, vos, ese filtro, como cumple con la condición, bueno, ¿cumple o no cumple? Bueno, vamos a verificarlo bien, pero si cumple con la condición del 1% es suficiente, fíjate.
si yo adopto la frecuencia de la banda de paso 220 kHz, entonces la frecuencia de sintonía, ¿dónde me va a quedar? Y F2 más F3, F3 más F2 más F1, o sea, 20.000 kHz más 300, que es donde empieza la caída, más 110 kHz, porque yo dije que bueno, la banda de paso va a ser de 220 kHz. Bueno, 20.000 más 0,3 más 110 me da 20.110,3 kHz. El 1% de esto, ¿cuánto me da? 201,103 kHz. Por lo tanto, si yo puedo diseñar ese filtro para que tenga una banda de paso de 220 kHz, porque la condición es que puede ser superior. Bien, entonces cumplo. Finalmente, nos queda esto, ¿ven? Entonces me queda, ¿ven? La banda de paso, acá está. Y esto es lo que transmito con las 3 etapas. Ven, acá tengo la frecuencia modulante y las definiciones que necesito del filtro pasabanda de cada uno. Es lo que yo transmito. Y con esto terminaríamos. Quedaría el punto 3 que dice, bueno, el punto C o D, punto final, que es el D, que dice, ¿qué pasa si ahora en vez de transmitir banda lateral superior, transmito banda lateral inferior? Bueno, tengo que hacer lo mismo, pero ahora calculando para el otro lado. Eso lo pueden hacer ustedes para practicar que realmente entendieron el problema. Detalle importante a tener en cuenta. ¿Cuánto vale el ancho de banda de transmisión de esta señal de banda lateral única, banda lateral superior? Bueno, la respuesta es 3100 Hz. Bien, el ancho de banda de la señal transmitida en banda lateral única, banda lateral superior, es 3100 Hz. Bien, o sea que el receptor va a tener que estar sintonizado, o sea, preparado para recibir una banda lateral superior en 20.000 kHz con un ancho de banda de la banda lateral superior de 3100 Hz. Eso, por supuesto, lo va a hacer el receptor con etapas de RF y etapas de FI, como ustedes bien saben. Bueno, finalizamos la transmisión, la grabación. Cualquier duda pueden consultarme a mi correo.